Bueno, hoy teníamos que hablar justamente con él, ¿no es cierto? Con el señor Mario Bricio. Hola, Mauro. Hola, Mario, ¿cómo andan? Mario, la primer fake. Mario Mauro. Sí, la primer fake. Te dije Mario en vez de Mauro. Sí, ya empezamos con la primera fake del día. Ya está condenada, doctora, Dios mío. por la ley. No. Mauro, gracias de verdad por recibirnos, por estar en este tiempito con nosotros, para charlar un poco, ¿no? De esto que yo creo que desde 6, 7, 8, ¿no? O sea, un poquito antes, cuando empezó el conflicto del campo, ¿no? Creo que ahí para nosotros fue la gran división del sentido. Y sé que muchos periodistas ya lo conocían y lo sabían y tomaban parte. ¿Eso cómo fue en el caso tuyo? Vos, digamos, también te abriste a... Pará, está pasando esto. O sea, yo veía Clarín, TN, para saber lo que tenía que pensar, realmente, ¿no? Y cuando aparece la 125, digo, no, pará, me están hablando de mi gobierno mal, quiero saber qué pasa, y ahí me di cuenta cómo se mentía. ¿A vos cómo entraste a esto vos? Bien, mirá, vos sabés que yo comienzo mi libro explicando esto y hablando de la 125, de lo que fue la ley del servicio de comunicación audiovisual, lo que ocurrió con Fútbol para Todos, porque digamos que fue el momento bisagra donde se separa esta unión, si se quiere, que había entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. Digo, ese fue como el momento bisagra. Claro. De hecho, siempre con mis alumnos yo les cuento que alguna vez el Grupo Clarín fue muy oficialista el kirchnerismo, y ellos me dicen, no, mentira. Y buscamos, hago que busquen en Google tapas de Clarín del 2005, 2006, 2007, y era asquerosamente oficialista al diario. Evidentemente algo pasó. Podemos hablar de distintas variables. A mí me gusta hablar, como vos mencionaste, de la resolución 125 y de los vínculos que a su vez tenía el Grupo Clarín con sectores vinculados al campo, donde estaba José Antonio Aranda, que tiene muchos intereses en sociedades vinculadas, por ejemplo, la sociedad Bradford, que es una sociedad de toros en la Argentina. Entonces, bueno, ahí había toda una alianza. La cosa es que se rompe esa relación, pero si vos me preguntás, digo, yo en ese momento... estaba terminando de estudiar en la facultad, no estaba muy vinculado, si se quiere, con lo que estaba sucediendo en sí en la política, esta separación a la que vos haces referencia. Lo que a mí me lleva a luchar contra las fake news, contra las noticias falsas, son hechos personales que yo comencé a vivir a partir de la pandemia, ¿sí? Uno siempre habla de la pandemia como si hubiera ocurrido hace un montón de años, y fue hace nada la pandemia, cuando comenzó la ASPO, la cuarentena, y seguramente vos lo recordarás, la cantidad de mensajes falsos, truchos, que comenzaban a circular por WhatsApp, donde habían unos audios que te recomendaban por ejemplo, desde tomar bebida caliente, sí, para matar el coronavirus que quedaba alojado en la garganta, hasta unos audios de una supuesta directora del Güemes que decía que todo el primer y el segundo piso del hospital estaba explotado de casos positivos de coronavirus, en un contexto en el que había 1 o 2 casos por día. Entonces uno decía, Checo, pero ¿cómo puede ser, claro, que haya tantos casos? Claro, todo el tiempo fue la contraria, ¿no? O sea, cuando no había tanto, decían que seguramente estaba lleno. Cuando dijimos, bueno, no hay tanto, pero es muy difusible y la gente es muy imprudente, hay que cerrar. No, bueno, es mentira. ¿No? Tal cual. Bueno, fue como la mayor prueba de que esta gente no tiene piedad, y como vos decís, no solo esos audios, que además te acordás que salió también como un comunicado del Ministerio de Desarrollo para anotarse, para recibir no sé qué cosa, sí. Y eso también fue una fake, o sea que eso te demostraba que materialmente hay gente sentada poniendo el culo en la silla, organizando que nos vayamos. Mirá, yo siempre hablo de que una fake no es algo, que aparezca un repollo o sea, de obra divina, sino que detrás hay una comunidad organizada de operadores que requiere de
profesionales de la comunicación, de la psicología, de la antropología, de la sociología, porque muchas veces las fake news se viralizan y se difunden porque se respaldan los prejuicios de las personas. Claro. Y vos, para saber cuáles son los prejuicios, tenés que hacer un estudio de recepción, tenés que saber qué es eso que anda flotando, ese sentido común. Por lo tanto, no lo hace un boludo. O sea, detrás hay gente mala leche, preparada, que está siendo financiada para operar políticamente. ¿Sí? Digo, eso es lo primero que uno tiene que saber, porque si no uno dice, no, fue sin querer, no, Gerardo Morales sin querer compartió estas fotos donde se decía que los compañeros de la agrupación 13 de abril de Vicente López estaban generando disturbios, fue sin querer. No fue sin querer nada. O sea, acá hay mala leche y hay una intencionalidad. Bueno, y volviendo un poquito a lo anterior, digo, para poner en contexto esto que me preguntabas, cuando comienzan a circular esos audios, videos, claro, yo me empecé a creer todo esto, comencé a tener tristeza, angustia, en un contexto donde faltaban certezas, no teníamos idea qué estaba pasando en el planeta con el coronavirus, a quién mataba, qué pasaba con las vacunas. Yo ahí comencé a sufrir algo que después me enteré que eran ataques de pánico. Claro. Yo no sabía lo que me estaba pasando, porque nunca lo había experimentado. Me acuerdo que yo veía en las noticias todo lo vinculado al coronavirus y comencé a tener dolor de panza, sumado a todas estas noticias que nos llegaban al WhatsApp, que nosotros sin saber, ¿qué hacíamos? Lo compartíamos. Nosotros mismos fuimos cómplices de la infodemia, obviamente no fuimos de forma intencional. Entonces me acuerdo que googleé, porque yo me dolía mucho la panza, y googleé, lo que nunca hay que hacer, googlear, síntomas, porque siempre los resultados, siempre es muerte. Vos, siempre sos vos y te vas a morir. Tal cual. Entonces me apareció el caso de un pibe que en China había comenzado con dolor de panza, y yo dije, yo tengo coronavirus, me voy a morir. Y me gustan los chinos. Sí, claro. Exactamente, ¿viste? Y dije, me voy a morir de coronavirus, me fui a morir a la casa de mis viejos, porque yo esa la sensación que sentía. Claro, bueno, después de unos días, hablando con mi psicóloga, me explicó qué fue lo que me ocurrió, y me dijo, mira, lo primero que te recomiendo es que desinstales las aplicaciones de redes sociales de tu teléfono, porque te están intoxicando. Qué hermosa. Sí. Y efectivamente, eso tuve que hacer. Totalmente. Bueno, una de las cosas por la que la verdad que a mí me sorprendió muchísimo el ida y vuelta con la gente, ¿no? Fue por eso, ¿no? Porque yo tomé, cuando me empezaron a llamar para hablar de estos temas desde el punto de vista médico, bueno, fue vos andá y decí las cosas como son. O sea, tranquilizar a la gente, explicarles, porque es la manera. Ahora, lo que pasa es que ahí también entra el tema de cómo son los sistemas, ¿no es cierto? O sea, en un sistema público vos querés que la gente ande bien. Vos no querés que la gente se enferme, de la información querés que llegue, porque la información es prevención. Entonces, si yo tengo a la población sana, trabajando, consumiendo y todo, no van al hospital, no usan remedios, etcétera, etcétera. Ahora, si yo realmente hago un negocio de la salud, obviamente que para mí dar información falsa, dar mala información es también parte del negocio. No informar o ser confuso, ¿no? Para que la gente tenga que venir a mí a un consultorio y a pagar por esa información. Y entonces también por eso muchas veces hay médicos que hablan. Primero, que a no todos los médicos les interesa hablar. Segundo, que muchos de los que les interesa hablar no saben hablar. Y tercero, muchos saben y todo, pero se hacen los boludos porque cobran por su aparición y por la información. Esa última opción la estaba por decir yo, justamente. Claro, porque cobran. Entonces, cuando vos trabajás en la terapia que va a recibir a los pacientes, que les va a ver la cara, que va a conocer sus historias, sus nombres, que los va a ver llorar y desesperarse, y yo no quiero que siga pasando eso. Yo quiero que ese hombre se pueda cuidar y no venga. Entonces, ahí está un poco la gran diferencia, y que realmente en el caso mío, perdón, viste, porque yo este programa lo hago para ser autorreferencial. Sí. Esto es lo de la doctora. Eso es lo de la doctora. Pero bueno, la gente me para cuando me reconoce y me toca el brazo, y muchas veces se ponen a llorar porque me agradecen justamente
en ese mar que vos veías que los estaban empujando, tratamos de ser los que ponían un poco de criterio, de orden al servicio de la gente, y eso muchos productores lo sintieron y sintieron que era su deber hacer esto, o sea, poner un apiobano a putear y a decir no, o sea, no los modalitos que tiene mi jefe, que es divino, que sabe mucho más que yo, pero que diciendo uno enfrente boludeces, no, él no le decía estás diciendo una boludez. En cambio decía Piovano, ¡estás diciendo una boludez! ¿Viste? Así que bueno, nos dio el gusto a todos, me parece también, ¿no? Como que mucha gente se sintió que yo pude decir lo que ellos querían decir, ¿no? No, sí, obvio. Y más en ese contexto, hay contextos que son los que propician la difusión de noticias falsas. Por ejemplo, uno es un contexto de guerra, otro contexto es el contexto de pandemia. ¿Por qué sucede esto? Porque las noticias falsas se difunden porque como la gente no tiene una respuesta a las preguntas, entonces la noticia falsa le da esa respuesta, le da esa certeza que uno no tiene. Claro, el tema está en qué pasa cuando esa información que uno recibe para suplir esa certeza, esa información es falsa. Bueno, entonces ahí es cuando aparecen muchísimas teorías conspirativas, claro. Porque al ser tan grande la brecha que existe entre el fenómeno con lo que conocemos de él, entonces en ese espacio se meten un montón de teorías conspirativas que después, bueno, van desapareciendo a medida que la ciencia va haciendo hallazgos, a medida que van apareciendo las voces oficiales, y me parece que en ese contexto donde estábamos todos tan asustados, me parece que vos aportaste un montón para darnos tranquilidad a un montón de personas que frente a eso, ese momento de tanta angustia, me parece que vos ayudaste un montón, Gabriela, y es algo que yo siempre lo reconozco. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue una misión que me dieron, inclusive porque siempre les cuento que en el año 21 de diciembre del 2018, Silvio Truckman me dice, vos en el 2000 y en el 2001, 20 y 21, vas a estar en la cresta de la ola, todo el mundo te va a llamar a preguntarte qué opinás y qué tienen que hacer. O sea que imagínate que yo dije, este pelotudo me está cargando. Porque realmente uno, cuando sos infectólogo, sos el padre, ¿viste? De la institución. Sos el que dice, no, esto no, lavate las manos, hacia acá. O sea, aparte teniendo un programa de radio, ¿no? Que siempre me gustó. Recién hablamos acá atrás del micrófono, que sí. yo quería lucirme. Sí. Imagínate, así que bueno, lo lamento porque murió mucha gente, pero yo realmente me di muchísimos gustos en el sentido de poder estar inclusive confrontando con un montón de gente que uno, siendo público, ¿no? Estaba ahí a merced de la televisión sin poder decir nada, y encuentro la posibilidad de por lo menos de hacerles un gol, ¿viste? Aunque sea, ¿no? Un poquito, un gol con la mano en algún momento. Así que bueno, desde ese punto fue una misión. Porque, bueno, uno después pregunta ¿por qué me dijiste eso? Y me dice, bueno, que uno tiene, aparentemente tenemos un destino que cumplir en la vida, en este mundo, y bueno, y a nosotros nos tocó este tiempo tener esta tarea. Así que la verdad que fue y es muy emocionante, ¿no? Porque fue un momento también que realmente algún día se va a poder contar todo lo que significó la pandemia y todo lo que significa lo que vino después, lo que vino antes, ¿no? Y esta lucha de sentido que hemos tomado algunos, que ha tomado conciencia la población, y bueno, realmente a vos también te doy ese reconocimiento porque en las redes laburaste mucho por este tema, así que bueno, es mutuo, ¿no? Y finalmente contanos en qué estamos con la ley que estás proponiendo, en qué momento está, cuál es la dificultad o no para que se concrete. Bien, dificultades todas. Sí. Empezamos al revés. Todas porque la verdad es que son muy pocos los dirigentes que se animan a instalar en su agenda
la discusión para regular y sancionar la difusión de noticias falsas, porque me di cuenta, lamentablemente, que esto no ni siquiera es una cuestión de ideología, sino que hay dirigentes que de un lado y del otro que son lobistas del poder real y que no quieren claro, ni siquiera se animan tal cual a dar la discusión, a dar el debate. A ver, yo no estoy pidiendo que se apruebe la ley, estoy pidiendo incluso, ¿sabes qué? Que podamos debatirla en el lugar por naturaleza donde se debaten todas las cuestiones, como es en el Congreso, y que ahí aparezcan las distintas interpretaciones, las distintas posturas. Sabemos que cuál va a ser la respuesta de muchos legisladores, que van a salir a decir que esto atenta contra la libertad de pensamiento y expresión, porque, digo, históricamente en la Argentina los medios te atacan como partido político y vos cuando le contestás se defienden con la libertad de prensa, claro, pero no porque les interese la libertad de prensa. Hoy estos sectores lo que descubrieron es que detrás de la mentira hay una caja de guita muy grande, porque la industrialización de la mentira deja un montón de guita, ¿viste? Deja un montón de plata. Lo que pasa es que ahí está el tema, Mauro, me parece que por eso ahí está la cuestión del héroe o del tipo que ve, bueno, el problema y dice la solución es una ley. Ahora, para poder contra eso, lo que tenemos que hacer es poblar las calles de gente reclamando desde judicialmente por una ley que no hay, pero sí haciendo un reclamo. O sea, yo tendría que haber podido ir y lo puedo hacer, pero no me siento, digamos, patrocinada para ir contra Canosa, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? O sea, no es que no tenemos ninguna defensa. Lo que yo te digo, yo creo que la gente de los créditos UBA tendría que hacer una demanda colectiva a determinados medios de comunicación y decir, mira, yo saqué este crédito porque lo estuve mirando a estos tipos. Y si haces como Cristina, que vas con las horas de grabación y le mostrás y todo, llega un momento que dices, sí, la verdad que sí. Y en el momento que le lluevan los juicios, y bueno, ahí la legislación va a empezar a pensarlo. Pero ahí está el tema, son temas que para que realmente, que son centrales, y la gente tomara conciencia de la cantidad de cosas que son fakes, que movilizan su vida y los han llevado a tomar malas decisiones que concretamente los perjudicaron. O sea, ese es el daño, porque vos tenés que demostrar un daño, y hubo un daño. Entonces, ahora, esto implica un montón de gente que nos pongamos a laburar para movilizar esa masa, ¿me entendés? Sí, coincido completamente. De hecho, imagínate lo central que es el tema, que cada vez que Lula da Silva, presidente de Brasil, habla, de lo único que habla son de las fake news. Digo, Brasil está avanzando como una locomotora en su propia ley. Pero él fue tan víctima, y el pueblo fue tan víctima, y está tan claro que fueron víctimas, porque hasta el propio juez que lo juzga, después termina siendo el de la Corte Suprema, o sea, algo más grosero que han hecho. Bueno, ahí está el tema. Lo que pasa que, como vos decís, después se mezclan los intereses de gente que se sienta en tus bancas, ¿no? Que ama la fake news, porque también ellos entraron por una colección de fake news. Sí, ¿no? Absolutamente. Entonces, aparte vos pensás que la primera fake news es la publicidad. Entonces, ya tirarte contra las empresas que movilizan sus capitales a través de la publicidad, bueno, estamos al horno. Pero yo me acuerdo que me iban a dar trabajo en un lugar de la provincia, y un compañero mío me dijo, vos trabajás para mí, no me quemás goma con la gente en la puerta del lugar. ¿Me entendés? O sea, no es que uno quiere quemar goma, no hace falta quemar goma, pero sí la toma de conciencia de la gente, que no importa ya quién vota, porque está perjudicada igual. Entonces, ahí es donde yo creo que estaría la fuerza para tratar este tema finalmente en las cámaras, ¿no? Sí, incluso, digo, uno puede mencionar cómo Lula fue víctima, digo, no muy lejos podemos mencionar incluso cómo Cristina fue víctima de las fake news, digo, desde la ruta del dinero acá, e incluso uno dice, bueno, pero mira, como consecuencia de todas esas noticias falsas,
se nos endeudó a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, digo. Pero dejando un poco de lado el partidismo y la ideología que uno puede llegar a tener, que está bien tenerla, porque somos sujetos y los sujetos tenemos ideología, podemos pensar incluso en el Papa Francisco. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, le dedica un capítulo entero a las fake news. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque no es que estamos frente a algo que es secundario, no. Evidentemente el planeta entero está yendo hacia esta dirección. Estados Unidos hace un mes y medio multó a la cadena Fox News con $900 millones porque dijo que la cadena Fox sostuvo que Joe Biden gana las elecciones por fraude electoral. De hecho, Fox News tuvo que echar a su conductor más importante. Digo, para poner un ejemplo, sería acá como que Telefe eche a Rodolfo Barili del noticiero. No, decilo, que lo echen a la nata, decilo. Bueno, decilo. Tal cual. Que lo echen a Jorge. Tal cual, es lo mismo. Ay, qué lindo, ¿ves que por eso es lindo vivir en Estados Unidos? No, bueno, yo siempre digo, viste, en tono de joda, que si se multarían las fake news, digo, hoy seríamos millonarios, Noruega, seríamos Finlandia, ¿viste? Por la cantidad, le pagaríamos la totalidad de la deuda. Sí, al por favor. Digo, pero bueno, más allá de esto y hablando en serio, me parece que lo que se necesita, a ver, el proyecto ya está terminado, hay que meterlo por mesa de entrada. Creo que encontré algunos senadores y diputados que se van a animar, no a aprobarla, sino a dar la discusión. Digo, estamos en otra instancia, estamos en la instancia de aprobar. O sea, estamos en la instancia de decir, che, loco, ¿te animás a debatir esto? Digo, vos decís, che, pero... Entonces, ¿hasta dónde era esta cosa de que el grupo Clarín es tu enemigo si vos ni siquiera te animás a denunciar las noticias falsas que ellos difunden? Sí, no, y llevarlo. Claro, ¿viste? y llevarlo a fondo. Bueno, y llevarlo a fondo. Entonces todo chamullo, ¿viste? Porque las cuentas evidentemente no cierran. Pero acá lo único que falta es decisión y voluntad política. Todo lo demás ya está. Por eso, para mí esa decisión y voluntad se fuerza con la gente, con la masividad del reclamo, ¿me entendés? O sea, hay que hacer que la gente tome conciencia de lo que pasa, que hay que hacer un laburo, que uno esperaría ya que con todo lo que se pasó realmente movilizar a la gente, pero bueno, lamentablemente estamos como en una cosa media histérica, ¿viste? De que, ay, bueno, pero sí, pero no, pero me voy acá, me voy a la reunión y me voy a otro lado, bueno, nada, eso. 16:42, Mauro Bricio, otro día si quiere la seguimos porque es muy interesante este tema. Sí. Obvio, cuando quiera, siempre a disposición. Si no, hay que preguntar con quién hay que acostarse para que se trate esta ley en el Congreso, ¿eh? Siempre eso es una buena pregunta para... Tal cual. Bueno, precioso, te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, acá nos sumamos a cualquier iniciativa en este sentido, ¿eh? Dale, lo sé, compañero. Le mando un abrazo muy grande y gracias por la posibilidad. Bueno, muchísimas gracias y un aplauso grande antes de irnos a la tanda, que ya vino nuestro amigo Mosquito, llegó. Todo un séquito que nos va a filmar porque vamos a pasar la historia. Y despedimos al señor Mauro Bricio.